¿Por qué María, la hermana de Moisés, probó el perdón de Dios después de su vergüenza? El sol brillaba sobre el desierto y una mujer caminaba sola entre el polvo y el silencio. Su piel, antes sana, ahora estaba cubierta de manchas blancas, la señal visible de un alma herida. Ella, que una vez cantó victoria sobre Egipto, ahora era la imagen de la vergüenza y la rectitud. La gente que una vez bailó al son de su pandereta, ahora la observaba desde lejos, sin atreverse a acercarse. Su nombre era Miriam, la profetisa de Israel, la mujer que vio cómo el mar se abría, pero que ahora enfrentaba el peso de un Dios que la amaba lo suficiente como para lastimarla. ¿Cómo pudo la mujer que dirigió el canto de liberación convertirse en símbolo de la disciplina divina? ¿Qué error pudo transformar la voz que alababa en un silencio impuesto por Dios? Entre la pandereta y el aislamiento, entre el aplauso del pueblo y el eco del desierto, yace un secreto, el de un corazón que necesitaba ser quebrantado para sanar. El Dios que la exaltó fue el mismo que la humilló, no por desprecio, sino por amor. ¿Qué hizo que Miriam se desviara del camino de la obediencia? ¿Por qué Dios, quien la honró ante todo Israel, la expuso a la vergüenza de la lepra? Y, aún más profundo, ¿cómo es que el mismo Dios que castiga es también el que perdona y restaura? Prepárate para conocernos la historia de una mujer que probó la gloria, cayó en el orgullo y halló la gracia. Descubre cómo el Dios que hirió a Miriam en el desierto fue el mismo que limpió sus heridas con perdón. Porque al final, su mayor canción no trataba sobre cruzar el mar, sino sobre un alma restaurada por la misericordia. Únase a nosotros para revivir la historia de Miriam, la mujer que vio suceder lo imposible ante sus ojos, el mar abrirse, la gente cantar, la promesa hacerse realidad, pero también la mujer que experimentó el silencio de Dios y el peso de su propio orgullo. Prepárate para descubrirlo como el mismo Dios que la exaltó delante de Israel, también la humilló para restaurar su alma. Porque a veces la verdadera victoria no es cruzar el mar, es persignarse. El sol brillaba sobre las orillas del Nilo y el viento del desierto arrastraba consigo el peso de una promesa incumplida. En el corazón de Egipto, bajo la sombra de palacios dorados y la tiranía de un faraón que temía el crecimiento del pueblo hebreo, nació una niña destinada a cambiar el curso de la historia. Pero antes del profeta había una niña, Miriam, hija de Amram y Jocabed, de la tribu de Leví. Miriam fue la primogénita de una familia marcada por la fe y el temor al Dios de sus padres. Su nombre, Miriam, en hebreo Miriam, quiso decir rebelión o resistencia, un presagio de su fortaleza de espíritu frente a las imposiciones humanas y la opresión egipcia. Sus hermanos eran Aarón, el primogénito entre los hombres, y el pequeño Moisés, el hijo que nació en medio del decreto de muerte. Egipto era un escenario de desesperación. El faraón, temiendo la multiplicación de los hebreos, había ordenado que todo niño varón nacido fuera arrojado al río. Y fue en este ambiente de dolor que Jocabed dio a luz. Durante 3 meses ocultó al bebé, protegiéndolo de las garras del imperio. Miriam, aún niña, entendía poco de la política egipcia, pero entendía lo suficiente como para percibir el miedo en cada mirada, el temblor en cada respiración de su madre. Una mañana, Jocabed tomó una decisión que le desgarró el alma. Construiría un cesto de juncos, lo untaría con betume e piche y confiaría su hijo al río. Miriam observaba en silencio. Sus ojos llenos de lágrimas reflejaban el brillo del Nilo. «Mamá», susurró con voz temblorosa, «¿y si se lo lleva el río?» «El río se lo llevará», respondió Jocabed, apretando contra su pecho el pequeño cuerpo del bebé. «Pero Dios lo traerá de vuelta, de una manera que aún no entendemos». Miriam asintió. La fe de su madre era el ancla de su propia esperanza. Mientras Jocabed sumergía la canasta en el agua,
sintió que algo más grande le estaba siendo entregado. No solo un niño, sino el futuro de un pueblo. El río se deslizaba suavemente y la cesta empezó a alejarse. Miriam caminaba por la orilla, escondida entre los juncos, sin atreverse a perder de vista a la pequeña. Su corazón latía con fuerza y cada onda parecía una amenaza. El tiempo parecía suspendido, hasta que el sonido de voces interrumpió el silencio. Eran mujeres egipcias, acompañado de una mujer joven con ropa elegante, a la hija del faraón. «Espera aquí», dijo la princesa, acercándose al agua. Su mirada se posó en la cesta. «¿Qué es esto?». Un sirviente corrió y abrió la tapa, y el llanto del bebé llenó el aire. La hija del faraón se conmovió. «Es un niño hebreo», dijo tocándole la cara. «Los dioses, o quizás su dios, me lo trajeron». Miriam, con el corazón palpitante, salió de su escondite. «¡Señora!», gritó antes de que le fallara el valor. «¿Llamó a una hebrea para que cuide al niño?». La princesa se dio la vuelta sorprendida. «¿Y tú, muchacha? ¿Quién eres?». «Soy alguien que vive cerca del río», respondió Miriam, evitando el contacto visual. «Puedo llevar a alguien para que te alimente». Una leve sonrisa se formó en los labios del egipcio. «Ve y tráela pronto». Miriam corrió entre las palmeras, con el corazón ardiendo como el fuego. Cuando encontró a Jocabed, apenas pudo hablar. «Mamá, la hija del faraón encontró al niño. Ella quiere que alguien lo cuide». Los ojos de Jocabed se llenaron de lágrimas. «El Dios de nuestros padres vive», murmuró, «y él oye». De vuelta al río, Jocabed se presentó humildemente ante la princesa. «Mujer hebrea», dijo la hija de Faraón, «toma a este niño y críamelo, y yo te pagaré tu salario». Y entonces Moisés, sacado de las aguas, fue salvado por el mismo río que se suponía sería su tumba. Miriam observaba sin comprender la grandeza de lo que estaba presenciando, pero algo en su corazón florecía: la fe. En los días siguientes vio a su madre sonreír de nuevo, acunando al bebé que ahora tenía nombre y propósito. Había paz, pero también una pregunta que resonaba en la mente de la niña. ¿Por qué Dios decidió perdonarlo? Una noche tranquila, Miriam miró a su hermano dormido y susurró: «Si el Señor te sacó de las aguas es porque todavía te usará en ellas». Jocabed, sentada a la sombra de la lámpara, levantó sus ojos cansados y respondió: «Vivirá Miriam». Hizo una pausa con la mirada distante. «¿Pero por qué Dios lo perdonó?». «Vivirá Miriam». «¿Pero por qué Dios lo perdonó?». «Miriam, ven, debemos terminar el pan antes de que se ponga el sol», llamó Jocabed, mientras amasaba la harina con manos cansadas, marcadas por el tiempo y la servidumbre. La niña ya no era tan pequeña. Los años habían pasado como un río que nunca deja de fluir. Egipto seguía igual, dorado por fuera, cruel por dentro. Los hebreos seguían siendo esclavos, sometidos al látigo de sus capataces. Pero en los recuerdos de Miriam, el día en que la bebé en las aguas fue salvada aún brillaba. Ahora bien, ese bebé vivía entre columnas de mármol, rodeado de sirvientes y riquezas. Lo llamaban el hijo de la hija del faraón. Miriam le llamó hermano. «Debe estar bien», decía a veces Jocabed, intentando ocultar su anhelo. «¿Y bien?», murmuró Miriam. «Allí entre ellos, ¿recuerda quién es?». Aarón, que ya era joven, puso su mano sobre el hombro de su hermana. «No podemos culpar a Moisés. Se crió entre príncipes, pero su sangre sigue siendo nuestra». Miriam miró hacia el horizonte, donde el sol quemaba las pirámides en tonos ardientes. «La sangre puede ser la misma, Aarón, pero sus manos no están callosas». La vida en Egipto era dura. La gente gemía bajo el peso de los ladrillos y el aire del desierto parecía cada vez más pesado. Miriam vio a madres llorando por sus hijos, a hombres siendo azotados y a dioses que se construían sin respuesta. En lo más profundo de su corazón, todavía creía en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero empezaba a sentir un vacío, un silencio que dolía más que el látigo.
Una tarde, después de regresar del trabajo, se sentó a orillas del Nilo. El mismo río que una vez se había llevado a su hermano, ahora reflejaba las estrellas en silencio. «¿Sigue ahí el Señor?», susurró. «¿O te has olvidado de tu pueblo?». El viento respondía solo con el murmullo de las aguas. En los días siguientes, la situación empeoró. El faraón incrementó las tareas. Los guardias vigilaban cada calle y cualquiera que se tomara un descanso era castigado. Miriam intentó ser fuerte, pero vio a la gente quebrándose, hombres sin esperanza, mujeres sin voz. «¿Por qué Dios ya no nos habla, Aarón?», preguntó una noche mientras contemplaban las estrellas. «Quizás esté esperando el momento oportuno», respondió el hermano. «¿Esperando?», suspiró. «Mientras los niños mueren y la gente gime». Aarón guardó silencio. A veces el silencio pesaba más que 1000 respuestas. Pasaron los años y Miriam se convirtió en mujer. Sus ojos, antes de niña, ahora reflejaban dolor y resistencia. Ya no era la niña que observaba la canasta en el río. Era una mujer que aprendió a cuidar su corazón para no perder la fe. Una tarde se produjo una conmoción entre los esclavos. Un egipcio había sido asesinado. «¿Era uno de los nuestros?», preguntaron. «No», respondió un hombre jadeante. «Dicen que fue Moisés. Mató al capataz que golpeaba a un hebreo». El mundo de Miriam pareció detenerse. «¿Moisés?», repitió con la voz quebrada. «Él regresó, pero no. Moisés no se quedó. Huyó al desierto, desapareciendo como el viento que desaparece entre las dunas». Jocabed lloró en silencio. Aarón apretó los puños. Miriam, sin embargo, miró hacia el horizonte, el mismo por donde salía el sol sobre el Nilo, y sintió que algo se rompía en su interior. «Volvió solo para irse otra vez», murmuró. Pasó el tiempo. El pueblo seguía oprimido, y Dios guardaba silencio. A veces Miriam soñaba con el rostro de su hermano, a veces de niño, a veces de hombre, y despertaba con lágrimas en los ojos. Una noche salió de su tienda y contempló el cielo estrellado. El viento era suave, pero su corazón estaba apesadumbrado. «Aarón», llamó suavemente, «¿aún crees que el Señor nos librará?». Aarón dudó antes de responder. «Quiero creer, Miriam, pero a veces parece que se ha olvidado de nosotras». Ella se sentó a su lado y permanecieron en silencio un rato. El lejano sonido de los látigos aún resonaba. «Así que eso es todo», dijo casi en un susurro. «La promesa parece muerta, la gente está cansada y el cielo silencioso». Aarón la miró con tristeza en sus ojos. «No digas eso, hermana. Dios tiene sus tiempos». Miriam giró la cara y sintió una lágrima correr por su rostro. «Los tiempos de Dios son demasiado eternos para los que sufren, Aarón». El viento soplaba, levantando el polvo de la noche. A lo lejos resonaban truenos, aunque el cielo estaba despejado. Ella miró hacia arriba y su corazón se hundió. «¿Se ha olvidado Dios de nosotros, Aarón? ¿Se ha olvidado Dios de nosotros, Aarón? Aarón, ¿qué le pasa al corazón cuando espera demasiado?», preguntó Miriam, con la mirada perdida en el horizonte polvoriento. El hermano, sentado junto al fuego, tardó un rato en responder. El viento de la tarde soplaba con fuerza, removiendo la arena mezclada con sus lágrimas no derramadas. «Se cansa, Miriam. A veces incluso la esperanza parece demasiado pesada». Desde la huida de Moisés, Egipto se había vuelto aún más cruel. El faraón, temiendo una rebelión, había ordenado un aumento de la mano de obra y una disminución de la paja. Los guardias vigilaban cada paso de los hebreos, y el pueblo, ya encorvado por el dolor, ahora se arrastraba con desgana. Miriam ya no era la niña del río. Los años habían moldeado su rostro, y los ojos que una vez brillaron de fe, ahora mostraban sombras. Pero, aunque estaba herida, se negaba a perder la esperanza por completo. Durante el día ayudaba a las mujeres con los hornos y en las casas de ladrillo. Por la noche las reunía en secreto, hablándoles del Dios que había liberado a Abraham, salvado a Isaac y guiado a Jacob. «Él no ha cambiado, hermanas mías», dijo con firmeza.
Si el Señor les hizo promesas a nuestros padres, tampoco nos abandonará ahora. Una de las mujeres, una anciana, alzó la voz entre sollozos. Pero Miriam, ¿cuánto tiempo debemos esperar? El Dios de nuestros padres parece estar muy lejos. Miriam respiró profundamente. El silencio de Dios no es olvido. A veces calla para enseñarnos a escuchar mejor. Pero al regresar sola a casa, el corazón de Miriam ya no era tan fuerte como sus palabras. Se sentó a la puerta de la tienda, mirando las estrellas y pensando en Moisés. El hermano que había salvado del agua ahora estaba perdido en el desierto. «¿Dónde estás, hermano mío?», murmuró, mirando el Nilo reflejado por la luz de la luna. «¿Aún recuerdas a nuestra madre?». Una noche Aarón se acercó lentamente. «Hoy vi la mirada del capataz. Todavía habla del hombre que mató al egipcio. Dicen que el cuerpo estaba cubierto de arena, pero la sangre...». Aarón hizo una pausa. «La sangre aún clama desde la tierra, Miriam». Ella juntó las manos, temblando. «Moisés no es un asesino, Aarón. Solo quería defender a uno de los nuestros». «Lo sé», respondió el hermano con tristeza, «pero Egipto no entiende la justicia cuando viene de un esclavo». Los días se convirtieron en meses. La gente murmuraba, las mujeres lloraban por sus maridos muertos azotados, e incluso los niños parecían haber nacido cansados. Miriam, a pesar de estar herida, continuó tratando de consolar a los demás. «Un día el Señor nos sacará de aquí», le dijo a una joven que había perdido a su hijo. «Él escucha el clamor de los oprimidos, aunque parezcan callados». «¿Y si no me escucha?», preguntó la mujer con los ojos secos por el llanto. «Él siempre escucha», respondió Miriam mirando al cielo. «Pero su tiempo es diferente al nuestro». En el fondo, ella también luchaba con dudas. A veces, al amanecer, sentía que la fe se le escapaba entre los dedos. El sonido de los latigazos, los gritos, el polvo mezclado con lágrimas, todo parecía susurrar que Dios se había ido. Una mañana, Miriam encontró a Aarón solo, observando a los hombres trabajar. «¿Tú también lo sientes?», preguntó. «¿Este vacío, este silencio?» «Sí», respondió en voz baja. «A veces me pregunto si el Señor aún camina entre nosotros». Ella respiró profundamente y tocó el hombro de su hermano. «Así que necesitamos recordarnos unos a otros que Él camina, aun cuando no podamos ver los pasos». Pasó el tiempo, las estaciones cambiaron, pero Egipto siguió siendo el mismo. Miriam vio los cuerpos cansados de su pueblo y la desesperación en los rostros de las mujeres a las que intentaba animar. Sin embargo, cada noche se arrodillaba ante el mismo cielo y decía: «Señor, si mi hermano aún vive, no permitas que olvide quién es». Una tarde, cuando el sol se ponía, Aarón trajo noticias. «Miriam, los comerciantes que vinieron del desierto dijeron que había un extranjero viviendo entre los madianitas. Dicen que ayuda a los pastores y habla como un hebreo». Sus ojos se iluminaron. «¿Moisés?», susurró, casi sin voz. Aarón se encogió de hombros. «No lo sabemos. Solo dijeron que es fuerte y que lleva en la mirada el recuerdo de algo perdido». Miriam guardó silencio. Una mezcla de esperanza y miedo llenó su corazón. Esa noche volvió a sentarse junto al Nilo. Las aguas parecían más tranquilas, como si guardaran secretos. «Moisés», dijo mirando el reflejo de las estrellas, «si realmente eres tú, espero que el desierto no te haya matado por dentro». El viento frío soplaba y le tocaba la cara. Aarón se acercó y se sentó a su lado. «¿Crees que volverá?», preguntó, casi en el tono de alguien que no quería saber la respuesta. Miriam cerró los ojos, dejando que el silencio respondiera por un momento. Luego miró hacia el cielo oscuro, donde brillaba una estrella solitaria. «Un día volverá», dijo suavemente, «pero será el mismo hombre». «Un día volverá, pero ¿será el mismo hombre?». Antes de continuar, queremos invitarte a ser parte de este viaje. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. De esta manera, nos ayudas a seguir compartiendo historias que hablan al corazón, como la de Miriam, quien descubrió que Dios no corrige para castigar, sino para enseñarnos a amar con pureza.
Ahora vuelve conmigo, porque la pandereta que una vez se quedó en silencio en el desierto está a punto de volver a sonar, esta vez con el sonido del perdón. Aarón, a veces pienso que esta espera nos consumirá, dijo Miriam contemplando las aguas del Nilo. Parece que cada amanecer es igual. No todo silencio es olvido, hermana, respondió, intentando disimular su duda. El Señor aún nos recordará. Miriam no respondió. El aire egipcio era denso, cargado con el polvo de los edificios y los gemidos de la gente. Las oraciones parecían haberse desvanecido en el aire, sin retorno. Pero en esa misma tierra de desesperación, algo nuevo comenzaba a suceder, no en Egipto, sino en un lugar lejano, en medios de comunicación, donde el desierto y el cielo se encontraban en el mismo vacío. Allí, el hombre que una vez fue príncipe, ahora pastoreaba a ovejas. Su nombre aún resonaba en el corazón de Miriam, aunque no lo había pronunciado en años. Moisés caminaba solo, bastón en mano, y el peso del pasado sobre sus hombros, sin palacio, sin corona, solo el sonido del viento. Hasta que un día algo diferente brilló ante sus ojos, un zarza ardiente, pero eso no fue consumido. «¿Qué es esto?», murmuró Moisés acercándose, y entonces una voz rompió el silencio del desierto. «Moisés, Moisés», cayó de rodillas, boca abajo. «Aquí estoy. Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es santo», dijo la voz, firme y suave a la vez. «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Vi la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he descendido para liberarlo». Moisés tembló. «Yo no soy capaz, no sé hablar bien, la gente no me escucha». Pero el Señor respondió: «Yo estaré contigo, y tu hermano Aarón será tu boca». Mientras tanto, en Egipto, Miriam observaba cómo el cielo se volvía cada vez más silencioso. La gente trabajaba sin esperanza, y muchos ya no rezaban. Pero esa noche sintió algo diferente, un aliento ligero, como si el viento llevara un recuerdo. Aarón se apresuró a entrar en la tienda. «Miriam, vienen viajeros de Madián. Dicen que un hombre regresa con señales y palabras del Dios de los hebreos». Ella lo miró sorprendida. «¿Un hombre? ¿De nuestro Dios?», preguntó con el corazón acelerado. «¿Y qué dicen de él?». «Que su nombre es Moisés». Miriam se llevó la mano a la boca. Las lágrimas brotaron sin previo aviso. «¿Moisés vivo? Después de tantos años». Aarón sonrió, aunque todavía había dudas en sus ojos. «Dicen que viene con un bastón y un mensaje del Altísimo». En los días siguientes, la noticia se extendió entre los esclavos. Algunos la creyeron, otros se burlaron. «¿Un solo hombre?», decían algunos. «¿Qué puede hacer un solo hombre contra el ejército del faraón? Si Dios lo envió, no vendrá solo», respondió Miriam con voz firme, aunque temblaba por dentro. El tiempo pareció alargarse hasta el día en que sonaron las trompetas del palacio. Moisés había entrado en Egipto. La noticia corrió de tienda en tienda. Miriam salió corriendo, con el corazón latiendo como un tambor. Cuando lo vio de lejos, su cuerpo apenas reaccionó. Era él, mayor, con el rostro marcado por el sol del desierto, pero sus ojos aún tenían el mismo brillo de cuando era niño. «¡Moisés!», gritó corriendo hacia él. «¿De verdad eres tú?». Él sonrió, abriendo los brazos. «Soy yo, Miriam. El Dios de nuestros padres me ha enviado de regreso». Ella se abalanzó sobre él, llorando. Aarón llegó poco después, y los tres se abrazaron sin palabras. «Dios me ha hablado», dijo Moisés con voz firme. «Ha escuchado el clamor de su pueblo. Ha llegado el momento de la liberación». Miriam lo miró, una mezcla de fe y miedo. «¿Y el faraón escuchará la voz de Dios?». Moisés miró al suelo por un momento. «El Señor ya me lo advirtió. Su corazón está endurecido, pero Él mostrará quién es el verdadero Dios». Esa noche, Miriam no durmió.
Caminó hasta la orilla del Nilo y contempló el reflejo de las estrellas. Su corazón latía de forma diferente, como si presentiera el comienzo de algo grande y peligroso. De repente, Aarón se acercó, trayendo la misma duda que pesaba sobre todos. Miriam, ¿y si el pueblo no cree? ¿Y si Moisés se equivoca? Ella lo miró fijamente. Prefiero creer en un Dios que habla que en un silencio que mata, Aarón. Los dos se quedaron quietos, escuchando el viento que soplaba del desierto, el mismo viento que una vez había traído la voz de Dios. Por la mañana, Moisés volvió a entrar en el palacio del faraón, llevando solo su bastón y su fe. Todo Egipto parecía contener la respiración. Cuando Miriam regresó, corrió a su encuentro. Estaba cansado, pero sus ojos aún ardían con el resplandor del arbusto. «¿Qué pasó, Moisés?», preguntó. «¿Lo oyó?». Moisés suspiró mirando fijamente el horizonte rojo del atardecer. «El Señor me envió, hermana», dijo con voz firme pero triste, «pero el faraón no se doblegará fácilmente». «El Señor me envió, hermana, pero el faraón no se doblegará fácilmente». «¿Entonces no se dio?», preguntó Miriam angustiada, viendo a Moisés entrar a la tienda, cansado, con el rostro cubierto por el polvo de Egipto. «El corazón del faraón sigue duro», respondió, incorporándose lentamente. «Ni siquiera después de todo se doblegará». Aarón, que estaba con él, se quitó la capa y la arrojó sobre una roca. «Hemos visto el Nilo convertirse en sangre, ranas cubrir el suelo, piojos, moscas, plagas en los animales, heridas, granizo, langostas, y nada te convence». Miriam los miró con tristeza. «Entonces, ¿qué más hará Dios, hermano mío?». Moisés suspiró profundamente. «El Señor me habló esta noche. La última plaga vendrá, y después el faraón nos dejará ir». La tienda quedó en silencio. Solo se oía el viento afuera, arrastrando la arena y el miedo. «¿Qué te dijo que hicieras?», preguntó Miriam en voz baja. Moisés levantó la vista. «Cada familia debe elegir un cordero sin defecto y sacrificarlo. La sangre debe untarse en los postes y las vigas superiores de la puerta. El ángel del Señor pasará por Egipto esta noche, y donde hay sangre no entrará la muerte». Miriam sintió un escalofrío. «¿La sangre será la señal?». «Sí», respondió. «La sangre es la señal del que pertenece al Señor». Aarón empezó a escribir las instrucciones, repitiendo cada palabra. «Y ahora, ¿qué haremos?». «Comeremos el cordero asado con hierbas amargas y pan sin levadura», explicó Moisés. «Debemos estar vestidos y listos para partir». Esa noche, el campamento hebreo bullía de actividad. Los hombres preparaban los corderos, las mujeres encendían las fogatas, los niños observaban con curiosidad y miedo. El aire era diferente, denso, como si algo invisible se acercara. Miriam ayudó a Jocabed, ya mayor, a limpiar el cordero. Le temblaban las manos, pero su corazón se esforzaba por creer. «Madre, ¿pasará el ángel por toda la tierra?». «Sí, hija», respondió Jocabed con los ojos llenos de lágrimas. «Pero donde hay fe y obediencia, habrá vida». Mientras la sangre se depositaba en las puertas, Miriam observaba cómo el rojo goteaba sobre la madera. Era una señal sencilla, pero cargada de poder. Presentía que algo sagrado estaba sucediendo, algo que ni siquiera el miedo podía borrar. La cena comenzó en silencio. Todos comieron deprisa, como si el tiempo apremiara. Afuera, el viento soplaba con fuerza. Los niños se acurrucaban en brazos de sus madres. De repente se escuchó el primer grito, un grito largo de dolor y desesperación, luego otro y otro. Pronto, todo Egipto pareció llorar. «Está pasando», murmuró Aarón con el rostro pálido. Miriam abrazó a Jocabed, sintiendo temblar el cuerpo de su madre. Afuera, el sonido de caballos, guardias y mujeres egipcias llorando por sus primogénitos llenaba la noche como un lamento atronador. Pero en los hogares hebreos, donde la sangre yacía en las puertas, reinaba un silencio reverente. No había muertes ni llantos, solo el suave sonido del viento que pasaba,
como si Dios mismo estuviera allí, protegiendo cada hogar. Miriam miró al cielo y lloró. Señor, la sangre habla más fuerte que el miedo. Cuando el sol empezó a salir, Egipto se cubrió de llanto. El faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón. ¡Fuera!, gritó con voz ronca. ¡Sal con tu gente! Ve a servir a tu Dios, como pediste. Llévatelo todo y vete. Los hebreos se apresuraron, tomaron pan sin levadura, trajeron sus rebaños, sus hijos, sus esperanzas. Las calles se llenaron de actividad. Era el amanecer de la libertad. Miriam corría de tienda en tienda, ayudando a las mujeres y llamando a los niños. ¡Rápido! El faraón nos ha dejado ir. El Señor ha cumplido su promesa. Aarón ayudó a los ancianos a organizar las familias, y Moisés caminó entre el pueblo, guiándolos con su bastón, que ahora parecía brillar a la luz del amanecer. Cuando todo estuvo listo, Miriam miró hacia atrás. Egipto también se extendía tras ella, sus pirámides, sus dioses silenciosos, sus gritos. Delante se extendía el desierto, vasto y desconocido. Ella respiró profundamente. «Mamá, nos vamos», dijo con la voz quebrada. Jocabed sonrió, apoyándose en el brazo de su hija. «El mismo Dios que te protegió junto al Nilo ahora te conduce al desierto». Miriam cerró los ojos por un momento, recordando al bebé en la canasta, el río, la fe de una madre, la promesa de un Dios que nunca olvidó. El sol salió brillante, iluminando los rostros cansados pero alegres de los hebreos. El pueblo marchaba y cada paso sonaba como una oración. Aarón se acercó a Miriam, mirando el horizonte dorado. «Nos iremos, hermana». Egipto quedó atrás. Ella asintió con el corazón encogido. «Sí, pero el desierto nos espera y no perdona a quienes dudan. Cuando salga el sol, partiremos, pero el desierto no perdona a quienes dudan». «El desierto es demasiado grande, Moisés», dijo Miriam, apretándose la capa para protegerse del viento seco. «El pueblo teme lo que no conoce». «El desierto es solo el camino», respondió, mirando el horizonte rojo. Pero Egipto era la prisión. Tras ellos, la gente murmuraba. Miles de hombres, mujeres y niños caminaban apresurados y temerosos. El polvo se elevaba como una niebla sobre el camino, y a lo lejos se oían los tambores del ejército del faraón. Aarón corrió hacia Moisés, jadeante. «¡Ya vienen! El faraón ha cambiado de opinión. Viene con sus carros y su caballería». El pánico se extendió entre la gente. Los hombres gritaban, las mujeres lloraban, los niños se aferraban a sus madres. Ante ellos, el mar rojo se extendía como un muro infranqueable. Por detrás se acercaba el ejército enemigo. Miriam miró a Moisés, el mismo hermano que una vez había visto en el río. «¿Y ahora qué haremos?». Levantó su bastón con firmeza y dijo: «No tengan miedo. El Señor peleará por nosotros. Quédense quietos y vean la salvación de Dios». El viento empezó a soplar con fuerza. El mar rugía como si estuviera vivo. De repente las aguas comenzaron a separarse, formando un camino seco en medio del abismo. «¡El mar se está abriendo!», gritó Miriam con los ojos muy abiertos. El pueblo permaneció en silencio, observando el milagro. Moisés volvió a levantar su bastón y ordenó: «Vayan, el Señor ha abierto el camino». La gente entró. De un lado y del otro, paredes de agua. Se alzaban como muros azules que brillaban a la luz de la luna. Miriam tomó la mano de Jocabed y la ayudó a cruzar. Aarón guiaba a los niños. Detrás, Moisés caminaba con paso firme con su bastón en alto, como si guiara no solo a hombres, sino una antigua promesa. A medida que el pueblo avanzaba, los carros del faraón intentaron seguirlos, pero el viento cambió y el suelo empezó a hundirse. Los caballos tropezaron y se les salieron las ruedas. Miriam miró hacia atrás y vio el terror en los rostros de los soldados. «¡Moisés! ¡Ya vienen!». «¡Sigue caminando, Miriam!», gritó. «El Señor aún no ha terminado». Cuando el último hebreo pisó tierra firme, Moisés extendió su vara sobre el mar de nuevo.
Las aguas se cerraron herméticamente, cubriendo los carros, los caballos y los guerreros. El sonido era como el rugido de 1000 truenos. Egipto había sido absorbido. La gente cayó de rodillas, llorando y riendo al mismo tiempo. Había miedo, asombro y alegría, todo mezclado en un solo sentimiento. Miriam miró el mar, ahora en calma, y sintió que las lágrimas caían. El Dios que abrió el camino es el mismo que nos prometió la vida. Moisés comenzó a cantar. Su voz resonó con fuerza. Cantaré al Señor, porque ha triunfado gloriosamente, ha arrojado el caballo y su jinete al mar. La gente se puso de pie y pronto todos cantaban. Las voces se unieron como olas y el sonido llenó el desierto de fe. Entonces Miriam tomó la pandereta, la misma que había conservado desde Egipto, y empezó a latir. El ritmo era constante, alegre, lleno de esperanza. Las mujeres la seguían, bailando y cantando. «El Señor es fuerza y victoria», gritó Miriam. «Ha derrotado al enemigo y liberado a su pueblo». Las mujeres bailaban en círculo, con el cabello al viento y los ojos brillantes de lágrimas y risas. Era la primera vez en muchos años que reían sin miedo. Jocabet, apoyada en un bastón, sonrió con emoción. La fe de una niña se convirtió en la canción de una mujer, dijo, mirando a su hija. Aarón se acercó a Miriam y le dijo sonriendo, «Mira, hermana, el pueblo sigue tu voz». Se detuvo un momento y miró a su alrededor. Las mujeres tocaban sus panderetas, los hombres alzaban las manos, el cielo parecía cantar con ellas. Por un instante, todo lo que había experimentado, la canasta en el río, la huida, la espera, el dolor, cobró sentido. «No soy yo», respondió Miriam con humildad. «Es el Señor quien dirige la canción». Pero en su corazón algo nuevo nacía. Una mezcla de alegría y fortaleza, un sentimiento de ser vista, escuchada y honrada. Por primera vez, el pueblo la veía no solo como la hermana de Moisés, sino como una líder entre las mujeres. Mientras el pueblo celebraba, Moisés observaba desde lejos. El sol se alzaba sobre las aguas, iluminando sus rostros cansados y libres. «Miriam», dijo acercándose, «hoy el Señor te ha exaltado delante de todos». Ella sonrió, sin dejar de tocar la pandereta. «No a mí, Moisés, a él». Pero el profeta la miró directamente a los ojos, con una ligera advertencia en su voz. «Canta, Miriam», dijo bajando la voz, «pero cuidado con la voz que se escucha demasiado». El sonido de la pandereta resonó en el desierto, mezclado con el murmullo de las olas. «Canta, Miriam, pero ten cuidado con la voz que se escucha demasiado». «Moisés, el pueblo está cansado», dijo Miriam, aferrándose a su manto para protegerse del viento caliente. «Llevamos 3 días caminando sin encontrar ni una gota de agua». «El Señor aún nos guía», respondió Moisés, intentando mantener la calma. «Quien dividió el mar, también dividirá el manantial». El sol ardía sobre el desierto del sur. El suelo agrietado reflejaba el calor y el polvo se acumulaba en los ojos y la boca. Los niños lloraban, los animales se tambaleaban y los hombres empezaban a murmurar entre ellos. «Somos libres, pero morir de sed», gritó uno de ellos. «¿Qué clase de liberación es esta?». Miriam miró a Moisés y vio el peso sobre sus hombros. Recordó cuando se enfrentó al faraón, firme como el viento que empuja las olas. Ahora el profeta caminaba en silencio, cargando con el cansancio de todo un pueblo. «Pierden la fe rápidamente», murmuró Aarón a su lado. «Apenas ven el mar de cerca y ya dudan». «Quizás el desierto le hace eso al alma, Aarón», respondió ella. «La arena se traga hasta la esperanza». Cuando la gente vio agua a lo lejos, corrió. Las mujeres gritaron de alegría, los niños se empujaron, pero al probarla la escupieron de inmediato. «Es amargo», gritaron. «No se puede beber». La decepción se extendió como el viento. El murmullo se convirtió en ira. Algunos rodearon a Moisés, señalándolo con el dedo. «Nos sacaste de Egipto para morir aquí».
Miriam se acercó, intentando calmar los gritos. «Créanme, el Señor no nos ha abandonado». Pero nadie escuchó. El sonido de las quejas lo cubría todo. Moisés retrocedió, levantó su bastón y oró en silencio. El viento sopló y Dios le mostró un trozo de madera. Arrojó la madera al agua y delante de todos las aguas se volvieron dulces. La gente volvió a correr, bebiendo y riendo. Los niños se mojaron, las mujeres lloraron de alivio. Miriam observaba desde lejos, sintió alegría, sí, pero también algo nuevo, una extraña punzada, difícil de explicar. «Habla con Dios y todo cambia», murmuró. Una palabra y el milagro ocurre. Aarón se acercó. «Es su vocación, hermana. Cada uno tiene la suya». Sonrió levemente, pero su mirada permaneció distante. «Llamado», repitió, como si saboreara una palabra amarga. «Yo también escuché la voz de Dios. Aarón, canté y el pueblo siguió mi fe». Aarón apartó la mirada, notando algo diferente en el tono de su hermana. «Nadie lo ha olvidado, Miriam. Todos siguen hablando de tu canción». «Hablan», dijo en voz baja. «¿Pero a quién siguen ahora?» El hermano no respondió. El viento azotaba la arena en remolinos y el desierto parecía oírlo todo. En los días siguientes, el pueblo continuó su viaje, ahora entre cánticos y risas. Moisés caminaba al frente, guiado por la nube durante el día y la llama por la noche. Miriam caminaba detrás, entre las mujeres. Ella seguía dirigiendo los cánticos, pero su voz ya no transmitía el mismo fervor. «Miriam, toca la pandereta», preguntó una joven. «Tu música nos da fuerza». Dudó un momento y luego sonrió. «Por supuesto, hija mía, el Señor es digno de alabanza». Pero mientras tocaba, pensó en Moisés, la gente lo rodeaba, lo escuchaba, lo aplaudía, y algo creció en su interior, una sensación de ser vista, pero no escuchada como antes. Una noche, sentada sola cerca de las tiendas, contempló el cielo estrellado. Aarón se acercó a sentarse a su lado. «¿Está todo bien, Miriam?» Ella se encogió de hombros. Solo pensaba. «¿Pensando en qué?» «¿Cómo le habla Dios a Moisés?», respondió mirando el fuego parpadeante. «Él oye la voz de Dios y todos lo siguen». «¿Y tú?», preguntó a Aarón con curiosidad. «¿Qué escuchas?» Yo también lo he oído», dijo, casi a la defensiva. «Cuando tomé la pandereta, el Señor estaba conmigo. Lo sentí, lo oí». Su hermano la observaba en silencio. Sabía que su hermana era sincera, pero también conocía el peligro de un corazón herido por el orgullo. Al día siguiente, el campamento se detuvo cerca de una llanura con 12 manantiales y 70 palmeras. El pueblo descansó, comió y se regocijó. Miriam, sin embargo, guardó silencio. Jocabed, ya mayor, la observaba desde lejos y se acercaba lentamente. «Hija, algo te pesa. No es el desierto, es tu corazón». Miriam bajó la mirada. «No es nada, mamá. Solo estoy cansada». La anciana le puso la mano en el hombro. «Cuando Dios nos da voz, también nos pide silencio en ciertos momentos. Aprende esto, Miriam». La hija no respondió. El sonido del viento parecía repetir las palabras de su madre. Aquella noche, cuando todos dormían, Miriam salió de la tienda y observó la luz de la columna que brillaba en el cielo. «Señor», susurró, «¿por qué le hablas tanto a Moisés y tan poco a mí? Yo también creo, yo también te sirvo». El desierto no respondió, solo silencio y el eco lejano de las frescas aguas de Mara. Cerró los ojos y apretó la pandereta contra su pecho. «Moisés habla con Dios», murmuró en un susurro que se llevó el viento. «Pero yo también lo he escuchado, ¿no? Moisés habla con Dios, pero yo también lo he escuchado, ¿no?» «Oigo a la gente hablando otra vez, Miriam», dijo Aarón, entrando en la tienda con expresión preocupada. «Están hablando de la boda de Moisés». «Yo también lo oí», respondió ella, girándose lentamente. «Una etíope, dicen». «Sí, extranjera, oscura como la noche, distinta a todas las mujeres de Israel». Miriam guardó silencio un momento.
La pandereta reposaba sobre su regazo y sus dedos tamborileaban suavemente sobre el cuero, como si llevaran el ritmo de un pensamiento profundo. Siempre ha sido diferente, Aarón, pero ahora parece distante, murmuró. Habla con Dios, habla con la gente, pero apenas habla con nosotros. Aarón suspiró. Es la carga del llamado, hermana. Levantó la vista. ¿Y nosotros qué? ¿Acaso no tenemos la vocación también? El hermano dudó. Sabía que la pregunta no era solo curiosidad, era dolor, quizá resentimiento. Afuera, el campamento bullía de voces. Los hombres armaban tiendas, las mujeres preparaban comida, los niños corrían de un lado a otro. Pero entre los murmullos, algo nuevo se extendía, el rumor sobre la esposa de Moisés. Una extranjera en medio de Israel, decían algunos. ¿Cómo puede un profeta casarse con alguien de otra tierra? Si hasta él puede desobedecer, ¿qué será de nosotros? Respondieron otros. Miriam lo escuchaba todo. Cada palabra parecía caer como una gota de agua sobre una piedra seca. Moisés fue elegido. Sí, le dijo a Aarón al ponerse el sol. Pero Dios también nos habla. ¿O no? Aarón se sentó a su lado inquieto. Ten cuidado, hermana. El corazón se engaña a sí mismo cuando mezcla el dolor con la comparación. Volteó la cara y contempló el desierto dorado al anochecer. Solo quiero entender, Aarón, ¿por qué Dios te trata como si fueras el único? Esa noche, Moisés regresó de su tienda, donde había estado orando. Su rostro tenía un brillo sereno, casi luminoso. Los saludó con una sonrisa cansada. Dios está preparando algo grande. Aún nos queda mucho camino por recorrer, pero Él está con nosotros. Miriam forzó una sonrisa. ¿De verdad?, preguntó intentando disimular su tono ácido. Porque a veces parece que solo te habla a ti, Moisés. Se detuvo, mirándola sorprendido, sin comprender del todo qué se escondía tras esas palabras. El Señor habla con quien quiere, Miriam, y tú lo sabes. Ella miró hacia otro lado, sintiendo el peso de su propio orgullo. Sí, lo sé, respondió casi en un susurro. Moisés se fue sin decir nada más, dejando tras de sí el silencio incómodo de quien no sabe qué explicar. En los días siguientes, su relación se tensó. Aarón intentó calmar las cosas, pero Miriam se distanció cada vez más. La gente aún la respetaba, las mujeres aún la seguían, pero su corazón ya no cantaba como antes. Una tarde, mientras ayudaba a unas niñas a recoger agua, volvió a oír las voces. Dicen que Moisés escucha a Dios como si fuera un amigo, y también dicen que su esposa es quien dirige la tienda. Ah, si Miriam hubiera sido la elegida, las cosas habrían sido diferentes. Las palabras brillaban más que el sol del desierto. Miriam no respondió, pero algo se agitó en su interior. Cuando regresó a la tienda, Aarón se dio cuenta. Tu rostro ha cambiado, hermana. ¿Qué es eso que llevas? Ella respondió sin mirarlo. Es solo el recuerdo de quién era. ¿Y quién crees que dejaste de ser?, preguntó el hermano tratando de comprender. Miriam alzó la vista y en ellos había una llama que mezclaba fe y vanidad. La mujer que Dios usó, la que cantó sobre la liberación, la que Él inspiró. Aarón inclinó la cabeza. Dios aún puede usarte, Miriam. Pero no dejes que el orgullo te robe el sonido de la pandereta. Ella sonrió, pero era una sonrisa amarga. No es orgullo, Aarón. Es un recordatorio de lo que es correcto. Pasó el tiempo y las murmuraciones aumentaron. Miriam empezó a reunirse con su hermano en secreto, de noche, lejos de las tiendas. Hablaban del destino del pueblo, de las decisiones de Moisés y de la mujer extranjera. Se está alejando de nosotros, Aarón, dijo Miriam con firmeza. Está rodeado de consejos y reglas. Ya no comparte la carga del liderazgo. Quizás sea la voluntad de Dios, respondió Aarón con cautela. O quizás sea solo vanidad humana, replicó. Después de todo, ¿quién dijo que Dios solo le habla a Moisés? Aarón se levantó, inquieto. Miriam, no hables así. El Señor te escucha. Ella lo siguió con la mirada y respondió en tono más bajo. Bueno, que me escuche. Él sabe quién soy.
El viento soplaba con fuerza, levantando polvo alrededor de las tiendas. La luz de la lámpara parpadeaba, como si el desierto mismo oyera su murmullo. Esa noche Miriam no durmió. La pandereta reposaba a su lado, y pasó los dedos sobre el cuero, recordando el día que la usó junto al mar. Añoraba la época en que la fe era sencilla y los corazones ligeros, pero la duda, cuando entra, pesa más que la arena. Al amanecer, salió y vio a Moisés orando ante el campamento. Su figura parecía pequeña contra la nube que se cernía sobre el pueblo. «Habla con Dios», murmuró casi para sí mismo. «¿Y si Dios también nos habla a nosotros?» Aarón apareció justo detrás, sobresaltado por lo que había oído. «¿Qué dijiste?» Miriam se volvió hacia él, con la mirada fija y el corazón dividido entre la fe y ella misma. «Solo dije la verdad, Aarón. ¿Acaso el Señor habló solo por medio de Moisés? ¿No también por medio de nosotros? ¿Habló el Señor solo por medio de Moisés? ¿No también por medio de nosotros?» «Aarón», dijo Miriam, con la mirada fija en el campamento cubierto de rocío. «¿Se siente diferente el aire esta mañana?» «Sí», respondió, ajustándose la capa. «Hay algo en el viento, como si el cielo mismo nos estuviera observando». El sol salía lentamente, tiñendo el desierto de tonos dorados. La gente ya se movía, encendiendo fogatas y preparando comida. Pero un rumor corrió de tienda en tienda. Dios había escuchado lo que dijeron María y Aarón acerca de Moisés. «Moisés no parece saber nada», murmuró Aarón. «Habla con la gente, sonriendo, como si nada hubiera pasado». Miriam bajó la cabeza. «Quizás a Dios no le importó tanto. Solo dije lo que mucha gente piensa». Pero antes de que pudiera terminar, se oyó un trueno lejano. El sonido sacudió las tiendas. Los israelitas dejaron de hacer lo que estaban haciendo y miraron al cielo. Una densa nube se estaba formando y descendía lentamente sobre la tierra. Carpa de congregación. Un pesado silencio se apoderó del campamento. El viento amainó, incluso los niños dejaron de jugar. Era como si el aire mismo temiera moverse. De en medio de la nube se oyó una voz fuerte que no venía de la tierra. «Moisés, Aarón y María, presentaos delante de mí». Aarón palideció. Nos llamó Miriam. Sintió que le flaqueaban las piernas. «¿Será por lo que dijimos?» Moisés se acercó, sin prisa, con el rostro sereno. «Ven», dijo simplemente. «Cuando el Señor llama, lo mejor es obedecer». La gente se alejó, abriéndose paso. Todos los vieron caminar hacia la tienda. El sonido de sus pasos parecía resonar más fuerte que el viento. A medida que se acercaban, la nube descendía aún más, hasta cubrir por completo la parte superior de la tienda. Un resplandor brillante emanaba de ella, como si el mismo sol se hubiera inclinado. Dentro, el suelo tembló levemente. La voz del Señor resonó una vez más, firme como un trueno, pero clara como el sonido de las aguas impetuosas. «He oído lo que habéis dicho contra mi siervo Moisés». Miriam se aferró la capa al pecho. Aarón bajó la cabeza, sin atreverse a levantar la vista. «Si hay un profeta entre ustedes», continuó el Señor, «yo, el Señor, me manifestaré a él en una visión y le hablaré en sueños. Pero no será así con mi siervo Moisés». El silencio que siguió pareció cortar el aire. «Con él hablo boca a boca con claridad y no con enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué, entonces, no tuviste miedo de hablar contra mi siervo?» Las palabras resonaron por el espacio como fuego abrasador. Miriam sintió que se le encogía el corazón. Cada sílaba parecía pesar más que el desierto mismo. Aarón tembló. «Señor, perdónanos. No sabíamos lo que hacíamos». La luz de la nube se intensificó. Moisés cayó de rodillas gritando: «Señor, ten piedad de ellos». Pero la presencia de Dios se desvaneció lentamente y con ella llegó un silencio aún más profundo. La nube se elevó, flotando sobre el campamento, como si el cielo observara la tierra. Miriam intentó respirar hondo, pero algo andaba mal. Las mujeres más cercanas gritaron. Aarón corrió hacia ella. «¡Miriam!», exclamó, tocándole el brazo. «Tu cara». Se miró las manos
y vio cómo su piel se transformaba. Manchas blancas y brillantes cubrían sus dedos y se extendían por sus brazos. Era como si todo su cuerpo estuviera siendo dominado por lepra. ¡No! ¡No!, gritó tambaleándose. ¿Qué es esto? El pueblo retrocedió asustado. Algunos se cubrieron el rostro, otros comenzaron a llorar. Moisés, al ver a su hermana caída, corrió hacia ella. «Señor», gritó mirando al cielo, «cúrala, oh Dios, te lo ruego». Pero la voz divina ya no se oía. Solo se oía el viento, el murmullo de la gente y el sonido lejano de la nube que se alejaba. Aarón se arrojó a los pies de Moisés con desesperación. «Le ruego, mi señor, que no nos eche la culpa, no la deje como si estuviera muerta, como si ya se estuviera consumiendo». Moisés sujetó con cuidado el rostro de su hermana. Las lágrimas corrían por su rostro. «Miriam, ¿por qué?», preguntó con la voz entrecortada. «¿Por qué dejaste que el orgullo te engañara?». Lloró, incapaz de responder. La piel le ardía, el corazón le pesaba. La gente observaba desde lejos, murmurando entre sí. El que había cantado junto al mar ahora yacía en el polvo, lejos de todos. Aarón la ayudó a levantarse, pero Moisés le sostuvo la mano con firmeza. «El Señor te ha declarado impura. Debes quedarte fuera del campamento durante 7 días». La gente observaba en silencio. Nadie se atrevía a preguntar. La nube permanecía inmóvil sobre el desierto, como esperando algo. Mientras la llevaban, Miriam echó un último vistazo al campamento, viendo a quienes una vez la aplaudieron ahora en silencio. La pandereta, olvidada en su tienda, parecía lejana, como un sueño perdido. Las lágrimas fluyeron mezcladas con el polvo del suelo. «Solo quería que me escucharan», murmuró casi sin voz. Moisés cerró los ojos por un momento. El viento soplaba con fuerza y la nube se movía ligeramente sobre el tabernáculo. Una voz suave y aguda resonó en la distancia, haciendo temblar el desierto. «Miriam, ¿por qué te has levantado contra mi sierva? Miriam, ¿por qué te has levantado contra mi sierva?» «Moisés», llamó a Aarón con voz temblorosa. «No se mueve». El profeta corrió hacia donde yacía su hermana. El polvo se aferraba a su piel enrojecida y el sol caía a plomo sobre su frágil cuerpo. Miriam intentó levantarse, pero sus piernas no la sostenían. «¡No me mires!», gritó cubriéndose la cara con su capa rasgada. «¡No me mires!». La gente retrocedió asustada. Nadie se atrevía a acercarse. Quien una vez tocó la pandereta y guió a las mujeres era ahora un vivo retrato de la vergüenza. Su piel, antes sana, estaba cubierta de manchas blancas, frías, secas y dolorosas. Jocabed, anciana y temblorosa, intentó acercarse, pero los guardias la detuvieron. «No, madre», dijo Moisés con el corazón encogido, «el Señor te ha declarado impura». La madre miró a su hija con lágrimas en los ojos. «Es mi hija», susurró. «¿Cómo puede una madre no tocar a su hija?». Miriam lloró suavemente. «He pecado», dijo entre sollozos. «He dicho lo que no debía. He tocado lo que era santo». Aarón se arrodilló junto a Moisés. «Hermano mío, no la dejes morir así. Fue una insensata, pero es tu hermana, nuestra profetisa». Moisés cerró los ojos por un momento. «Aarón, el pecado tiene un precio, y el orgullo, cuando florece, trae espinas». La gente observaba en silencio. Nadie cantaba, nadie sonreía. Incluso el viento parecía evitar pasar cerca de la tienda donde estaba Miriam. Los niños preguntaron qué había pasado, y sus madres simplemente respondieron: «Dios habló». Durante días, la tienda de Miriam permaneció aislada, fuera del campamento. Por la noche la luz de la lámpara parpadeaba en la distancia. Algunos decían que lloraba sin parar, otros que rezaba en silencio. Moisés iba todos los días a la entrada del campamento, observando desde lejos. «Señor», murmuraba, «ten piedad de ella». Una mañana la vio intentar salir de la tienda. Caminaba despacio, con el cuerpo cubierto de telas y las manos temblorosas.
Los pocos que la vieron apartaron la mirada, temerosos de tocarla o incluso acercarse. Aarón se acercó a ella llorando. «Miriam, ¿no soportas lo que hemos hecho?». Levantó la vista. Había dolor, pero también arrepentimiento. «Quería que me escucharan, hermano, y ahora nadie puede oírme». «El Señor es misericordioso», dijo Aarón con la voz entrecortada. «Aún hay tiempo». «¿Tiempo?», respondió ella. «Tiempo es todo lo que me queda para sentirme avergonzada». Al otro lado del campamento, las mujeres que una vez bailaron con ella, ahora cantaban suavemente, pidiendo perdón a Dios. Ninguna se atrevió a tocar la pandereta. El sonido de la adoración se había apagado junto con la voz de la profetisa. Moisés se arrodilló en tierra, se cubrió el rostro con las manos y exclamó: «Oh Dios, sánala ahora, te lo ruego». Pero el Señor respondió a su corazón: «Que permanezca aislada durante 7 días, para que el pueblo vea y aprenda que yo soy santo». Moisés lloró, con el rostro en el polvo. Aarón lo abrazó y los dos se quedaron allí, sin palabras. Miriam observaba a sus hermanos desde lejos. El viento le traía el llanto de Moisés. Y por primera vez en muchos años se sintió pequeña ante Dios, no como líder ni como profetisa, sino como una hija necesitada de perdón. De noche, el desierto parecía más frío. La luz de la luna iluminaba la tela blanca de su tienda y pensó en las palabras que había pronunciado con orgullo. ¿Acaso el Señor habló solo por medio de Moisés?, repitió avergonzada. «Oh Dios, ¿por qué no me callé?». Sus heridas ardían y su corazón ardía aún más. En silencio comenzó a cantar, muy suavemente, no para la gente, sino para el Señor. Su voz era débil, casi un susurro, pero sincera. «Señor, si aún me miras, escucha mi triste canción». En el campamento, Moisés oyó el sonido que venía de lejos y cerró los ojos. «Está rezando», dijo emocionado. «Sí», respondió Aarón. «Quizás la canción sea diferente ahora». «Eso es lo que Dios quería», respondió el profeta, «que su corazón fuera tan puro como antes». Al 7º día, todo el campamento volvió a quedar en silencio. El pueblo esperaba. La nube del Señor aún flotaba sobre el tabernáculo, pero esta vez era tranquila, brillante, casi apacible. Moisés se levantó, caminó hasta la entrada del campamento y levantó las manos. «Señor, si es tu voluntad, devuélvele la vida y la dignidad». El viento soplaba suavemente. Afuera, Miriam sintió que el aire cambiaba. El dolor de sus heridas comenzó a disminuir y la blancura de la lepra comenzó a desvanecerse. Cayó de rodillas, llorando, y alzó las manos al cielo. «Me viste, incluso cuando no quería que me vieran». Moisés se acercó, también llorando. Aarón lo siguió, con el rostro bañado en lágrimas. Miriam miró a su hermano y las palabras salieron entre sollozos. «Merecía morir Moisés». La abrazó, apretándola contra su pecho. «Nadie muere cuando el arrepentimiento es sincero, Miriam». Ella apoyó la cabeza en su hombro y susurró: «Entonces ora por mí, hermano, y dile al Señor que quite mi pecado, o te quite la vida. Señor, quita su pecado, o quítame la vida». «Miriam, espera», gritó Moisés con la voz entrecortada. «Sigues débil». Se giró lentamente con la mirada cansada pero serena. «Tengo que irme, hermano. El Señor me ha ordenado que me quede fuera del campamento. No puedo volver a desobedecer». El viento soplaba frío esa mañana. Apenas había salido el sol y el desierto aún conservaba el silencio de la noche. La gente observaba desde lejos, sin atreverse a acercarse. Aarón acompañó a su hermana, ayudándola a caminar hasta el borde del campamento. «Nos quedaremos aquí, esperando tu regreso», dijo, intentando sonreír. «Nadie continuará su viaje hasta que el Señor te dé la bienvenida». Miriam asintió, conmovida. «No quiero que sufran por mi culpa». Moisés sostuvo sus manos frágiles y llenas de cicatrices. «No es sufrimiento, Miriam, es una lección. Todos necesitan ver que el arrepentimiento también puede ser venerado». Sonrió débilmente.
Y yo aprendí que la gloria que viene de Dios no se puede reconciliar con el orgullo que nace del corazón. La dejaron en una pequeña tienda de campaña fuera del campamento. El viento agitaba la arena y la soledad se sentía viva. Al desvanecerse los pasos de los hermanos, se hizo el silencio. Miriam se sentó en la arena y contempló el horizonte. Delante, solo el desierto. Atrás, el campamento lejano, con sus fogatas encendidas. El sonido de las voces parecía provenir de otro mundo. Durante el día, el calor era insoportable. Por la noche, el frío me azotaba la piel. Pero lo que más dolía era el silencio. «Señor», murmuró para sí, «cuando cantaba en el mar, sentía tu presencia. Ahora, solo siento vacío. No hay respuesta. Solo el sonido del viento pasando entre las rocas». Los días transcurrían lentamente. Miriam empezó a recordarlo todo. Su infancia en Egipto, la cesta en el Nilo, el llanto del bebé Moisés, la alegría en el mar, la nube en el desierto. Cada recuerdo era como un rayo de luz en la oscuridad. A veces oía a gente cantando a lo lejos. Cerró los ojos e intentó imaginar el sonido de la pandereta, el ritmo que ella misma había marcado una vez. Ahora tenía las manos vacías. Cambié el canto por la crítica, se dijo a sí misma. Cambié los elogios por la comparación. Una noche, con luna llena, Miriam salió de la tienda y contempló el cielo. El frío le hacía temblar los labios, pero no le importó. El Señor me sacó, pero no me mató. Levantó la cara y se le saltaron las lágrimas. Eso significa que aún hay perdón, ¿no? Soplaba un viento suave y la llama de la lámpara dentro de la tienda parpadeó, como si confirmara su pregunta. A la mañana siguiente, se despertó con el sonido de pasos. Pensó que era Moisés, pero era solo una niña, una de las sirvientas que dejaba comida y agua a cierta distancia. «Miriam», llamó la joven sin acercarse, «se habla mucho de ti. Todos rezan por tu sanación». «Diles que yo también rezo», respondió la profetisa sonriendo, «y que Dios no se ha olvidado de mí». Cuando la niña se fue, Miriam se sentó en la arena y comenzó a cantar suavemente. Su voz era débil pero dulce. «El Señor es mi refugio, aun cuando el desierto es mi hogar». Los días siguientes fueron una lucha. Su cuerpo aún le dolía, pero su corazón empezó a sanar. Se dio cuenta de que Dios no la había rechazado. Simplemente la estaba moldeando de nuevo. A veces el Señor nos separa no para castigarnos, sino para enseñarnos a escuchar lo que el ruido del campamento nos impide oír, se dijo. Una tarde, una pequeña nube apareció sobre el desierto. Miriam la observó largo rato. Era pequeña, pero brillaba de forma diferente. «El Señor sigue aquí», murmuró. «Aunque no hable, sigue presente». Empezó a caminar alrededor de la tienda lentamente, hablando consigo misma, como si hablara con el viento. «Cuando perdí la pandereta, pensé que había perdido el don, pero ahora sé que el don no está en el instrumento, sino en el corazón que le sirve». De repente, sintió algo ligero en el rostro, una gota de rocío, y otra, y otra. El desierto pareció llorar con ella. «Está lloviendo», susurró sonriendo. «El Señor hace llorar a los cielos cuando quiere sanar la tierra». Esa noche, se arrodilló y oró en silencio, mientras las lágrimas se mezclaban con el polvo del suelo. «Si regreso, Señor, que mi voz nunca más sea de orgullo, sino de agradecimiento». El viento respondió con un sonido suave, como si alguien pasara su mano sobre el desierto. Al otro lado del campamento, Moisés también oraba. Aarón caminaba inquieto mirando al horizonte. «Ya ha aprendido Moisés, que el Señor la traiga de vuelta». «El tiempo de Dios es perfecto, hermano», respondió el profeta. «Cuando su corazón sane por completo, Él mismo la llamará». A la mañana siguiente, el sol salió suavemente. Las nubes aún flotaban en el cielo, y un extraño resplandor iluminó la tienda de Miriam. Salió, respiró hondo y miró al cielo. «Si el Señor todavía me ve,
dijo con voz firme, llena de lágrimas. Entonces todavía hay esperanza. Si el Señor todavía me ve, entonces todavía hay esperanza. Aarón, mira el cielo, dijo Moisés con cansancio contemplando el horizonte dorado. Las nubes no se han movido desde que se la llevaron. El Señor sigue ahí, respondió el hermano, mirando la columna sobre el tabernáculo. Es como si estuviera esperando algo. Todo el campamento estaba en silencio. Nadie cantaba ni tocaba la pandereta. La gente permanecía inmóvil, esperando el día del regreso de Miriam. El Señor había decretado 7 días. 7 días de espera, de elección y de misericordia. Moisés caminaba cada mañana hasta el borde del campamento. Desde allí contemplaba el desierto y veía a lo lejos la tienda de Miriam, pequeña y solitaria. A veces, el viento traía el suave eco de una canción. Era su voz, débil, pero viva. Ella canta, Aarón, dijo Moisés conmovido. Incluso en aislamiento, sigue cantando. El corazón que se arrepiente siempre encuentra voz, respondió el hermano. El pueblo observaba a Moisés orar. Todos sabían que nunca descansaba. Al caer la noche, la luz de la lámpara aún ardía dentro de su tienda. Clamó por el perdón de su hermana, no solo por amor a su propia sangre, sino porque conocía el corazón de Dios. Señor, oró Moisés, rostro en tierra, no te tomes en cuenta su pecado. Sánala, oh Dios, te lo ruego. El viento soplaba suavemente y a veces parecía responder. Otras veces solo el silencio acompañaba el clamor. Una noche, Aarón entró en la tienda y lo encontró todavía de rodillas. Hermano, descansa un poco. El Señor te escucha incluso en silencio. Moisés levantó la vista. Sus lágrimas reflejaban la luz de la lámpara. No descansaré hasta que ella regrese. El amor fraternal no conoce descanso. Aarón se sentó a su lado y le puso la mano en el hombro. Dios es justo, Moisés, pero también es muy compasivo. Si pidió 7 días, es porque el castigo ya ha empezado a convertirse en sanación. Moisés respiró hondo. El castigo es la manera en que Dios enseña lo que las palabras no pueden. Afuera, el campamento dormía. El silencio solo lo rompía el crepitar de las fogatas y el lejano canto de las ovejas. Las mujeres rezaban en voz baja y los hombres vigilaban. Al 7º día, el amanecer trajo una luz diferente. El sol salió más suave y el viento traía un ligero aroma a tierra mojada. Moisés se levantó temprano y caminó hasta la entrada del campamento. Aarón lo siguió. Moisés, mira, dijo el hermano señalando el desierto. A lo lejos, una figura se movía lentamente, envuelta en una capa ligera. Era Miriam. Caminaba con paso firme, aunque su cuerpo aún mostraba el cansancio de la enfermedad. La gente empezó a levantarse, curiosa. Un murmullo corrió de tienda en tienda. Los niños se marcharon, los ancianos se apoyaron en sus bastones. ¡Es ella!, gritaron algunos. La profetisa ha vuelto. Moisés y Aarón corrieron hacia ella. Al encontrarse, el profeta extendió la mano y Miriam cayó de rodillas, llorando. «No soy digna, Moisés», dijo ella sollozando. «Fui orgullosa, hablé cuando debería haber callado». La levantó con suavidad. «Ninguno de nosotros es digno, Miriam, pero el Señor es fiel para restaurar lo que el orgullo destruye». Aarón lloró, abrazándolos a ambos. El amor de Dios es más grande que nuestros errores. Miriam observaba el campamento. La gente la observaba, algunos sonriendo, otros llorando de alegría. Pensé que nunca volvería a ver a esta gente. «El Señor no castiga para alejar», dijo Moisés. «Él corrige para acercar». Los 3 permanecieron allí, abrazados, sintiendo el calor del sol naciente. La gente comenzó a cantar suavemente, una sencilla canción de gratitud. Sus voces se unieron como una oración. «Escucha, Moisés», dijo Aarón secándose la cara. «Cantan para ella». Moisés sonrió. «No», respondió, «cantan para quien la rescató».
Miriam cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran. El viento agitó su manto y el sonido de la pandereta, guardada en el campamento, pareció llamarla de nuevo. «El Señor me hirió para sanarme», dijo con dulzura. «Ahora entiendo lo que es servir. No es ser escuchado, es ser fiel». Moisés tomó las manos de su hermana. «Fuiste llamada desde la infancia, Miriam». Dios no revoca el llamado, sino que lo purifica. La gente se acercó lentamente, formando un círculo a su alrededor. Las mujeres lloraron, los hombres alzaron las manos. El sonido de la adoración creció como el viento del desierto. Y Moisés, mirando al cielo, dijo: «El Señor escuchó. Su misericordia es mayor que el castigo». Todo el campamento respondió con un amén que resonó en las tiendas. Después de un rato, Aarón se acercó a su hermano y le habló en voz baja: «Y ahora, Moisés, ¿qué le diremos al pueblo?». El profeta miró a Miriam, que sonreía entre lágrimas. «Diremos que el amor ha vencido al orgullo», respondió. «Diremos que Dios no nos rechaza cuando caemos, sino que nos espera con los brazos abiertos». El viento sopló de nuevo, levantando el polvo dorado del suelo. La nube que cubría el tabernáculo se movió lentamente, señal para que el pueblo continuara su viaje. Miriam levantó la vista, conmovida. «Sigamos entonces». Moisés asintió. «Sí, hermana, iremos juntos». Dirigió una última mirada al desierto, el mismo lugar donde aprendió a escuchar el silencio de Dios. «Me sacó de la soledad y me devolvió a la canción», dijo con una sonrisa serena. Aarón miró a Moisés y comentó en voz baja: «Ella regresará, pero nunca será la misma. Ella regresará, pero nunca será la misma». «Todo el pueblo te espera, Miriam», dijo Aarón con una sonrisa contenida. Moisés ordenó que todo estuviera preparado. Caminaba lentamente, con la capa cubriéndole los hombros, el rostro surcado por las lágrimas y la suave luz del amanecer. El viento traía el aroma de la tierra húmeda, y el sonido del campamento parecía un cántico lejano. «He esperado tanto este día», respondió con voz temblorosa. «7 días me parecieron una eternidad». Aarón asintió, conmovido. A veces Dios necesita silencio para sanar lo que las palabras no alcanzan. Miriam sonrió con los ojos llenos de lágrimas y me habló en silencio, Aarón. Habló más que en cualquier visión. La gente ya se estaba reuniendo cerca de la entrada del campamento. Las mujeres traían flores del desierto. Los niños corrían, señalando y riendo. Un murmullo de alegría inundó a todos. Moisés esperaba delante, con el bastón en la mano. Al ver acercarse a su hermana, se le llenaron los ojos de lágrimas. Caminó hacia ella y le abrió los brazos. «Bienvenida de nuevo, Miriam». Ella se arrojó a sus brazos llorando. «El Señor ha sido bueno conmigo, hermano. Estaba rota, pero Él me ha rehecho. Y ahora está completa de nuevo», respondió Moisés abrazándola contra su pecho. No porque lo mereciera, sino porque era amada. La gente empezó a acercarse, las mujeres la rodeaban, algunas llorando, otras riendo. Jocabed, anciana y débil, era llevada en brazos por 2 jóvenes. «Hija mía», dijo con voz débil pero firme, «sabía que el Dios que te libró de las aguas también te libraría de la lepra». Miriam se arrodilló ante su madre y le besó las manos. «Casi lo pierdo todo, madre, el don, el respeto, la fe, pero el Señor no me permitió perderme a mí misma». Jocabed sonrió, «porque su amor es mayor que nuestra caída». Aarón se acercó y le entregó algo envuelto en tela. «Creo que esto te pertenece». Miriam lo desenvolvió lentamente. Era el pandereta. El cuero estaba un poco desgastado, pero el sonido seguía siendo el mismo. Lo sostuvo con cuidado, como quien sostiene un pedazo del pasado. «Pensé que no lo volvería a tocar». Moisés puso su mano sobre la de ella. «El sonido de la pandereta no es tuyo, Miriam, es del Señor. Él solo esperaba que aprendieras a tocarla con el corazón recto». La gente empezó a cantar. No era la canción de la travesía, sino un nuevo himno, más suave, más maduro, nacido del dolor y el perdón.
Las mujeres formaron un círculo y Miriam, aún vacilante, levantó su pandereta. «¡Toca, Miriam!», gritó una de las niñas. «¡Toca para el Dios que te sanó!». Empezó a golpear suavemente. El sonido resonó por todo el campamento, mezclándose con las risas de los niños y el llanto de los hombres. Cada golpe era una oración, cada nota un recordatorio de que Dios transforma las heridas en melodías. Aarón observó en silencio. Su orgullo ha sido silenciado, Moisés. Ahora solo queda la fe. «Así obra el Señor», respondió el profeta. «Convierte el desierto en una escuela y el arrepentimiento en un nuevo comienzo». Mientras la gente danzaba, Miriam se detuvo un momento y miró al cielo. El sol iluminaba la nube que acompañaba a Israel y ella sintió su suave calor en el rostro. «El mismo Dios que me hirió ahora me abraza», murmuró, «y el sonido del perdón es más hermoso que el de la victoria». Moisés se acercó de nuevo. «El Señor te enseñó el cántico más difícil, hermana, el cántico de la humildad». Ella asintió llorando. «Sí, y ahora entiendo que cantarle a Dios es más que alzar la voz, es bajar el corazón». El día transcurrió en celebración. El pueblo comió, bailó y alabó. Cayó la tarde y el campamento quedó en silencio bajo las estrellas. Miriam se sentó junto al fuego con Moisés y Aarón. «Temía no volver a ser digna de servir», dijo, mirando fijamente las llamas. «Pero descubrí que Dios no busca la perfección, sino el arrepentimiento». Aarón sonrió. «Nunca dejó de llamarte Miriam. Solo esperaba que se te aclarara la voz». Bajó la mirada. «El orgullo es un peso del que no nos damos cuenta hasta que Dios nos lo quita. Y os libró de algo más pesado que Egipto», concluyó Moisés. El silencio que siguió fue ligero, lleno de paz. El fuego crepitaba y el sonido del desierto parecía cantar con ellos. Miriam miró a su hermano. «Moisés». Andrés empezó con la voz quebrada. «¿Acaso Dios todavía quiere oír mi voz?» «Moisés, ¿Dios todavía quiere escuchar mi voz?» «Dios aún quiere oír tu voz, Miriam», respondió Moisés con mirada serena, «porque ahora tu voz nace de un corazón quebrantado». Respiró hondo, sintiendo el cálido viento del desierto rozarle el rostro. «El desierto siempre ha sido una escuela difícil, hermano, pero ahora entiendo que incluso su silencio enseña». El campamento estaba en movimiento. Se desmontaron las tiendas, los rebaños fueron guiados por pastores, y la nube del Señor avanzó al frente, mostrando el camino. El pueblo de Israel salía del valle de Parán y se dirigía hacia desierto de Sin. Aarón se acercó y ayudó a su anciana madre a subir al carro. «Nos vamos de nuevo», dijo. «El Señor aún tiene maneras de mostrarnos». Miriam lo observaba todo con el corazón ligero, pero con los ojos llenos de recuerdos. El sonido de las panderetas había regresado al campamento, pero ya no era ella la primera en tocar, y por primera vez no le dolía. Mientras caminaban, Moisés se acercó y preguntó, «¿Te sientes diferente, hermana?». Sonrió levemente. «Antes cantaba para que me escucharan, ahora canto para dar las gracias». El desierto se extendía interminablemente. El viento traía el olor a arena y calor, pero también la paz de saber que ibas por buen camino. Durante las noches, el campamento se iluminaba con pequeñas hogueras y el sonido de los cánticos se elevaba al cielo como una oración. Una noche, Miriam estaba sentada cerca de la tienda de Moisés. El fuego crepitaba y las estrellas parecían más cerca que nunca. «Hermano», dijo, rompiendo el silencio, «a veces pienso en Egipto». «¿En Egipto?». Moisés levantó las cejas. «¿Después de todo lo que pasamos allí?». «Sí», respondió ella mirando fijamente las llamas. «Pienso en la niña que era, escondida entre los juncos, observando la cesta en el río. Tenía miedo, pero creía. Hoy ya no tengo miedo, solo reverencia». Moisés sonrió. «El miedo nos enseña a confiar. La reverencia nos enseña a permanecer». Miriam lo miró con ternura. «Siempre has tenido el don de escuchar a Dios, Moisés. Yo necesité el desierto para aprender a escucharlo en mi interior. El Señor habla a los que callan».
dijo el profeta. A mí me pasó lo mismo. El viento sopló y las llamas danzaron. Miriam guardó silencio un momento y luego tomó la pandereta que llevaba. ¿Puedo cantar, hermano?, preguntó tímidamente. Debes hacerlo, respondió Moisés. El Señor te escucha. Se puso de pie lentamente, con la mirada fija en el cielo. La pandereta sonaba baja, diferente del antiguo canto de la victoria. El ritmo era más lento, más suave. Las mujeres se acercaron, curiosas, y pronto el campamento se llenó de silencio. Miriam comenzó a cantar. Señor, tu amor es mejor que la vida, tus caminos son duros, pero conducen a la paz. Hice de las lágrimas mi canción, y de tu mano mi consuelo. Su voz temblaba, no de debilidad, sino de emoción. Las lágrimas corrían por su rostro mientras cantaba. La gente escuchaba en silencio, algunos arrodillados, otros llorando. Moisés y Aarón se miraron el uno al otro. Esta canción es diferente, murmuró Aarón. Es como si todo el desierto cantara con ella. Ya no es la voz de la profetisa, respondió Moisés. Es la voz de alguien que ha sido restaurado. Al terminar, Miriam bajó la pandereta y guardó silencio. El viento se llevó el último eco de la canción, y el desierto pareció responder con un suspiro. Las mujeres se acercaron y la abrazaron. Miriam, este himno no habla de liberación, habla de perdón. Ella sonrió, secándose la cara, porque la mayor liberación es ser perdonado. Moisés le puso la mano en el hombro. El pueblo ha aprendido de ti, hermana. Antes te seguían por tu fuerza, ahora te escuchan por tu sabiduría. No hay sabiduría en mí, Moisés, respondió con suavidad. Solo un corazón que ha caído y se ha levantado. Aarón se acercó y bromeó. Bueno, que la gente se prepare porque tu voz ha vuelto. Ella rió mirando la pandereta. No, Aarón, mi voz ahora pertenece a quien me devolvió la vida. A medida que avanzaba la noche, Miriam se alejó, caminando sola por las dunas. El cielo estrellado parecía inclinarse sobre ella. Señor, murmuró, gracias por hacerme comprender que el sonido más bello es el de tu misericordia. Una suave brisa soplaba, removiendo la arena a su alrededor. Era como si Dios mismo respondiera en silencio. Cuando regresó a la tienda encontró a Moisés todavía despierto, mirando el fuego. Escuché tu canción, dijo. Era pura. Se sentó a su lado y miró al cielo. La pureza es lo que queda cuando el orgullo desaparece. Moisés asintió pensativo. El pueblo tendrá que recordar esto, Miriam. No todos entenderán la lección que has vivido. Entonces que escuchen mi canción, respondió ella sonriendo, porque no es para los hombres, es para Dios. Moisés la miró con ternura. Esta canción, hermana, ella lo interrumpió con los ojos brillantes, es solo para él. Esta canción, hermano, es solo para él. Entonces partiremos mañana, dijo Moisés, contemplando el horizonte rojizo del atardecer. El Señor nos guiará hasta el límite de la tierra prometida. Miriam, sentada a la entrada de su tienda, sonrió serenamente. Esta vez, quizá no vaya contigo, hermano. ¿Qué pasa, Miriam?, respondió Aarón, acercándose rápidamente. Hemos superado tantos desiertos juntos, aún tienes fuerza. Ella negó con la cabeza con una sonrisa cansada. El cuerpo se debilita, Aarón, pero el alma está en paz. El viento soplaba sobre las dunas de Cades, levantando el polvo dorado del crepúsculo. El campamento estaba en silencio, como si incluso la gente supiera que algo sagrado se acercaba. Moisés se sentó junto a su hermana. ¿Recuerdas cuando el Señor abrió el mar ante nosotros?, preguntó, intentando contener la emoción. Fue tu voz la que nos guió ese día. Sí, respondió ella con los ojos llenos de lágrimas. Pero ahora es su voz la que me llama. Aarón le tomó la mano con cariño. No hables así, hermana. La gente todavía te necesita. El pueblo tiene al Señor, dijo con ternura, y es tu deber guiarlos. Mi participación en la canción termina aquí. El sol empezó a ocultarse tras las montañas lejanas.
Las sombras se alargaron y la tienda de Miriam pareció bañarse en una luz dorada. Miró al cielo y murmuró: «Cada grano de arena me enseñó la lección que más necesitaba aprender. El desierto no es un castigo, es un camino». Moisés la observó en silencio. Los recuerdos desfilaron por su mente como escenas vívidas. La muchacha junto al Nilo, la joven que cantaba junto al mar, la mujer que desafió el orgullo y halló gracia. «Eras más que mi hermana, Miriam», dijo con la voz quebrada. «Eras la voz de la fe cuando nadie más creía». Ella sonrió tocándole la mano. «Y tú fuiste la paciencia de Dios entre nosotros». La noche cayó lentamente. La gente encendió sus fogatas. Algunos se acercaron trayendo agua y pan. Las mujeres permanecieron a lo lejos, llorando en silencio. Miriam miró a su alrededor, con el rostro iluminado por la llama parpadeante. «El Señor me ha dado más de lo que pedí. Me ha dado la oportunidad de ser perdonada y de perdonar». Aarón se secó una lágrima. «¿Recuerdas la pandereta? Todavía está guardada. Déjalo en manos de las mujeres», respondió sonriendo. «Que canten cuando crucen el Jordán. La canción no debe morir conmigo». Moisés bajó la cabeza, conteniendo las lágrimas. «No verás la tierra, hermana, pero tu fe llegará antes que nosotros». Cerró los ojos un momento y respiró hondo. La promesa es más grande que el camino. Aunque los pies se detengan, el corazón continúa. El viento soplaba con fuerza y una ligera brisa entró en la tienda. Parecía acariciarle el rostro. «Aarón», dijo Moisés suavemente, «el Señor te está llamando». El sacerdote se arrodilló a su lado. «Ve en paz, Miriam. El Dios que te vio junto al río y te crió en el desierto, ahora te espera en su gloria». Abrió los ojos por última vez y miró a los dos hermanos. «Nos vemos al otro lado del cruce». Se hizo el silencio. Miriam apoyó la cabeza en el manto y sonrió. El resplandor del fuego se reflejaba en sus ojos. Una profunda paz inundó la tienda. Afuera, el viento amainó. La nube del Señor permaneció inmóvil sobre el campamento, como si el cielo mismo hubiera enmudecido en señal de respeto. Aarón lloró, ocultándose el rostro. Moisés permaneció inmóvil, con el bastón en la mano y la mirada fija en lo alto. «Señor», susurró, «gracias por darnos a Miriam». Todo el campamento se detuvo ese día. Nadie marchó, nadie trabajó. Las mujeres lloraron y el sonido de las panderetas se acalló. Moisés fue al pueblo y dijo: «La voz que nos enseñó a cantar ha reposado, pero el Dios que la inspiró aún vive entre nosotros». Esa noche, el profeta salió y fue a la tienda donde yacía el cuerpo de su hermana. Se sentó a su lado y permaneció allí un largo rato, en silencio. La luz de la lámpara titilaba y el desierto parecía respirar con ella. «Miriam», dijo Moisés suavemente, «tu canción no ha terminado. Continúa en cada paso del pueblo que aún camina». Se levantó, miró al cielo y susurró: «Ahora entiendo, Señor. Tuve que perder la voz para escucharte. Ahora entiendo, Señor. Tuve que perder la voz para escucharte». El desierto quedó en silencio. El viento ya no traía murmullos, solo recuerdos. Entre las tiendas del pueblo, la vida continuaba. Pero durante mucho tiempo, el nombre de Miriam todavía se pronunciaba con respeto y ternura. Algunas mujeres aún conservaban sus panderetas y cuando tocaban, el sonido parecía diferente, más suave, más maduro. Cada compás era como un recordatorio de la profetisa que había aprendido a cantar no solo la victoria, sino también el perdón. Los ancianos dijeron a los jóvenes: «Era hermana de Moisés y Aarón, una sierva que vio el poder de Dios, pero también sintió el peso de la corrección». Y así su historia se convirtió en una lección. Miriam nos enseña que la verdadera fe nace de la obediencia. No basta con ver milagros ni cantar sobre liberaciones. Hay que seguir las órdenes de Dios, detenerse cuando Él lo indique y guardar silencio cuando Él decida hablar. También nos muestra que Dios corrige a los que ama.
La lepra fue dura, el aislamiento doloroso, pero el amor del Señor fue mayor, porque la disciplina de Dios nunca viene a destruir, sino a restaurar. La profetisa vivió lo que muchos olvidan. La lepra del orgullo todavía se cura con el arrepentimiento. No hay herida que el perdón de Dios no pueda tocar. No hay error que la gracia no pueda transformar en testimonio. Y finalmente, Miriam demuestra que incluso los elegidos pueden caer, pero también pueden ser levantados. Dios no busca la perfección, busca corazones dispuestos a reconocer cuando se equivocan y a comenzar de nuevo con humildad. El pueblo de Israel continuó su camino, y el nombre de Miriam quedó grabado en la memoria del desierto, entre la arena y los cantos, no porque fuera perfecto, sino porque se transformó. Y así su voz todavía resuena, no en las notas de la pandereta, sino en las palabras que quedaron como ejemplo de fe. Cuando alguien estaba débil, las mujeres decían: «Acordaos de María, la que cayó, pero fue levantada por misericordia», porque al final su canción no acabó en el mar, ni en la lepra, ni en la muerte. Terminó en los corazones de todos los que lo entendieron. El amor de Dios es más fuerte que cualquier orgullo, y esta es la canción que nunca será silenciada. Miriam marcó la historia no solo porque cantó la liberación, sino porque vivió la corrección, y descubrió que el amor de Dios es más fuerte que cualquier orgullo. Si esta historia tocó tu alma, ahora aparecerán otros 2 videos en tu pantalla. Historias de fe, caída y restauración como la de Miriam. Haz clic, suscríbete y deja tu me gusta. Que el mismo Dios que curó la lepra del orgullo y restauró la voz de la profetisa restaura también tu corazón hoy, porque el fin de la vergüenza es siempre el comienzo de la gracia.